que vamos a echarle un ojito a esto que les tengo preparados el día de hoy. Y bien, vamos a empezar. ¿Qué es ser un líder? Bueno, primero identificar que el líder es una persona que actúa como parte de la guía de un grupo, ¿no? Tiene la facultad de influir en otros sujetos y evidentemente la conducta o palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen en conjunto por un bien común. Entonces, sabiendo que esa es la parte del líder, ahora tenemos que ver que este líder sea una persona que busquemos por convicción. Ajá, y esta convicción que sea necesaria para hacer frente a cualquier amenaza, superar retos o llevar a cabo una determinada tarea. Es la persona que debe saber encauzar las emociones de un determinado grupo. Siempre lo que haga un líder va a tener un gran impacto emocional, tanto sus acciones como sus palabras. Entonces, esto es importante. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo que encontramos? Hay muchos, pero consideran que estos son como que los más importantes dentro de los estilos de liderazgo. Tenemos el coercitivo, que son líderes que ordenan y las personas que están abajo de él o que están con él obedecen. Tenemos el líder también que es orientativo o visionario, que tiene una visión siempre muy clara de las cosas y que motiva a los demás. Tenemos el otro líder que se llama líder afiliativo. Este líder se caracteriza por tener vínculos afectivos y también porque les genera a las personas que están cerca de él mucha libertad. Tenemos a otro líder que se llama líder democrático o participativo. Forma ideas, genera ideas y toma decisiones de forma conjunta con su equipo. Tenemos otro líder que se llama imitativo o ejemplar. Este se pone a sí mismo como ejemplo y exige mucho a su equipo que hagan lo que él pide. Y capacitador o formador, este busca el desarrollo profesional de los miembros del equipo. Luego a este capacitador o formador le llaman el coaching. Bueno, dentro de los estilos de liderazgo, aquí de estos que les dije, el líder dice, el coercitivo, está el ejemplo de haz lo que te digo que hagas. Ese es como el claro ejemplo de un líder coercitivo. El otro líder, el orientativo, dice, ven conmigo. Es el típico líder que te dice, ok, aquí estoy, ven conmigo. El afiliativo es el que dice, las personas son lo primero. Antepone al ser humano y entonces es la parte del lazo emocional. Después el democrático es el que dice, ¿y tú qué piensas? Este es el que ayuda mucho a la participación del equipo. Hay otro líder, el que decíamos, el ejemplar, él dice, haz como yo ahora. Está esperando que todos sigan esta parte de su ejemplo. Y tenemos el formativo, que te dice, bueno, intenta esto, ¿no? Está como mucho más abierto al desarrollo de las personas. Bueno, todos podemos llegar a tener diferentes estilos de liderazgo, así como hablábamos en algún momento sobre la capacitación de los perfiles, de que todos tenemos ciertos perfiles en nuestra personalidad. También hablábamos que dentro de la personalidad pues tenemos como combinaciones, ¿no? Y que de repente tenemos personalidades medias camaleónicas, que tenemos como un poquito de todo. Igual pasa con la parte del liderazgo. Podemos nosotros, por cómo somos y por las habilidades y capacidades que tenemos, ejercer de diferente manera el liderazgo. No siempre vamos a ser un líder democrático, no siempre vamos a ser un líder orientativo, no siempre un líder ejemplar. Entonces, es importante que nosotros vayamos descubriendo e identificando qué tipo de liderazgo es enfocado al que nosotros somos y qué tipo de liderazgo sería bueno equilibrarnos, porque es el que estamos necesitando en ese momento. Bueno, dentro del libro de liderazgo resonante, este libro lo que les decía es que hace una mezcla muy importante entre lo que son la parte de las emociones y la parte
activa de ser un verdadero líder. Entonces yo les recomiendo muchísimo este libro. Lo pueden incluso hasta sacar notas, tomar lo más importante. Y a mí algo que me ha servido mucho, fíjense que este libro cayó en mis manos antes de que yo hiciera Kajabi. Ajá. Y este libro, conforme lo he ido leyendo, este libro lo descubrí hace como 4 años o 5. Y esto te ayuda mucho a percibir el manejo de la sinergia de los grupos. Cuando yo entro a Kajabi me doy cuenta que por las diferentes etapas en las que yo fui pasando por Kajabi, también el libro lo fui tomando de manera diferente. Entonces, yo les recomiendo que asimismo, si ustedes lo tienen como un libro de cabecera, que es un libro que yo sugiero mucho, pues también le vayan dando 2, 3 pasaditas, 2, 3 revisadas. Igual nos pasa con los libros, ¿no? Que no le tomas el mismo sabor cuando lo lees la primera vez que si lo lees una tercera vez, ¿no? No sé si les pase porque están en diferentes momentos de la vida. Ok, y entonces les voy a decir cómo es que funciona la parte del liderazgo resonante. Bueno, pues primero decirles que estos autores explican con detalle la parte de cómo los científicos acuñen el liderazgo emocional, la parte de la inteligencia emocional, porque hablan de la parte en cómo está estructurado nuestro cerebro. Y entonces en el cerebro tenemos un circuito abierto que se llama sistema límbico. Y este sistema se halla profundamente integrado en nuestro funcionamiento y opera de manera inconsciente regulando nuestras emociones y dependen directamente de las relaciones con los demás. Entonces, es por eso que nosotros directamente segregamos líquidos químicos en nuestro cerebro mediante nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos generan también emociones y esas emociones son estímulos para nuestro cuerpo. No sé si les haya pasado, pero por ejemplo, cuando ustedes están con una situación de conflicto, que en la mañana se pelean con alguien durante el desayuno en casa y entonces durante el día ya no funcionó la parte emocional de la misma manera. Traes ese como mal sabor de boca, de hecho hasta pareciera que las cosas no nos salen bien, nos cuesta mucho más trabajo sobreponernos y todo eso tiene que ver por los químicos que nosotros estamos desarrollando dentro de nuestro cuerpo. Y bien lo dice aquí, ¿cómo funciona? Es de manera inconsciente. Todo lo que nosotros hacemos y sentimos se van directos al inconsciente y después el inconsciente puede guardar una parte y la otra la tenemos consciente, la otra la podemos digerir. Hay otra parte que es importante. Primero ver que la resonancia de dónde viene, porque es liderazgo resonante. Entonces dije, bueno, la palabra resonancia tiene que ver con la palabra latina resonare, que significa resonar, y tiene que ver con el reflejo de la prolongación. Es la vibración sincrónica de alguna onda, de alguna vibración, y ya en la parte humana tiene que ver con cómo se sintonizan en la misma longitud de onda emocional las personas. Y tiene que ver con sentirte en sincronía con el otro. Si tú en algún momento tienes un metal y a ese metal le pegas con otro metal, va a resonar y la vibración se va a ir y se va a expandir y va a tener cierta resonancia. La manera en cómo nosotros resonamos es la forma en cómo nos identificamos con el otro. Entonces, esta parte vibracional apoya para poder nosotros vincularnos con ciertos tipos de personas. Si nosotros resonamos de manera negativa, vamos a atraer a nuestra vida a personas que estén en esa misma sintonía. De igual manera, si lo hacemos de manera positiva. Y entonces también está la parte de la disonancia. Así como podemos vibrar, podemos tener una parte vibracional desagradable y discordante. Es la falta de armonía. Es esta parte en donde nosotros nos sentimos desencajados.
ante muchas situaciones en la vida, ¿no? Ante muchas cosas que nos están pasando. Cuando sentimos que no fluimos, cuando sentimos que las cosas energéticamente no están bien, tiene que ver parte con la disonancia. Entonces hay que romper energéticamente, haciendo consciente todo esto que estamos viviendo para poderlo transformar. Bien, ahora sí, juntamos la parte del liderazgo resonante, que son aquellas personas que sintonizan mejor con los demás, que mantienen relaciones transparentes, minimizando el ruido del sistema. Esto quiere decir que son personas que están en sintonía, están en sincronía y entonces pueden llegar a tener un muy buen vínculo, un buen manejo de la relación. ¿Para qué? Para el éxito de ambos. Y también gestiona y canaliza las emociones para un determinado grupo para que alcance sus objetivos y depende del grado de inteligencia emocional. Bien, los líderes que maximizan los beneficios del liderazgo primal, que tiene que ver con la parte primordial, la primal tiene que ver con esa parte, son aquellos que saben encauzar positivamente las emociones de su equipo. Entonces, nos han dicho mucho que nosotros tenemos como líderes que desarrollar nuestra parte humana, que nosotros antes de poder liderar un grupo, pues necesitamos conocernos a nosotros mismos y saber la parte fuerte y conocer también la parte débil para entonces sobre ello trabajar. Ajá. Y esto solamente se logra haciendo trabajo de desarrollo humano y de introspección. ¿Vale? Aquí tenemos una parte importante, que es el circuito abierto. Fíjense, las razones que explican la importancia de las acciones del líder tienen que ver con el sistema límbico. Ahí están toda la parte de las emociones. Entonces, nosotros como líderes es el modo en que hacemos las cosas se asienta en el sistema límbico, el centro de la parte del cerebro que regula estas emociones. Y entonces hay 6 tipos de liderazgo resonante. Ajá. Habíamos hablado de algunos otros liderazgos al principio, pero la parte ya de liderazgo resonante son estos. Primero, el visionario, que muestra su visión a los miembros del equipo mediante la motivación para tener un fin en común. Nosotros en Kalyani tenemos muchísimas capacitaciones en donde nos ayudan mucho a encontrar cuáles son esas emociones que nos hacen vibrar en positivo, que nos hacen sentirnos bien, que nos hacen sentirnos plenos. Y entonces, esa es una parte importante. Y justo tener un bien común nos ayuda a vibrar en la misma sintonía. También está la parte del coaching. Es otro tipo de liderazgo. Favorecen la formación y crecimiento de seres integrales dentro del grupo, que tiene que ver con el formativo que yo les decía. Está también el liderazgo afiliativo, que se genera en un clima de comunicación y de confianza. Y el democrático, que los miembros del equipo se sientan parte del equipo y se les tome en cuenta. Si pueden escuchar que se parecen mucho estos tipos de liderazgo con los de al principio, son porque tienen que ver mucho con el desarrollo humano. Hay otro tipo de liderazgos como ahorita vamos a ver que parecieran ser disonantes. Los disonantes en algunas situaciones pueden desgastar al grupo, pero en algunas ocasiones pueden ayudar al grupo. Ahorita lo voy a explicar más adelante. Aquí está. Tenemos liderazgo resonante que por ciertos momentos y tiempos y periodos pueden resultar beneficiosos. Por ejemplo, se necesita cuando tú eres un líder que seas un timonel o de ejemplo. ¿Por qué? Porque necesitas tú tomar al sistema y seguirlo como te dicen que debe ser y además poner el ejemplo para que los demás sigan. ¿Por qué? Porque eres un líder guía y entonces es muy importante que lo hagas. Sin embargo, es bueno que seas un líder con humildad, porque si tú ejerces un timonel y entonces quieres tratar a los demás
con tu ejemplo, pero los diriges siempre tratando de salirte con la tuya sin escuchar a los demás, entonces ahí puedes generar resonancia. Sin embargo, sí se necesita tener dirección y enfoque, por eso necesitamos un líder timonel y necesitamos ser líderes en esos momentos. Hay otro que puede ser disonante a veces, el autoritario. Este tipo de líder es el que ejerce una presión en el grupo y te dice cómo se deben de hacer las cosas, ordena y manda. Y entonces, este tipo de líderes también en ciertos momentos ayudan y son buenos porque son los que toman la batuta y las decisiones importantes cuando hay situaciones también en crisis. Se tienen que tomar decisiones y a veces son decisiones y situaciones que tienes que anteponerte a lo que venga. Entonces, se necesita también ser un poco de autoritario porque tienes que tomar el control. El control a veces con enfoque es muy bueno también. Ok, y aquí tenemos 16 competencias diferenciadoras para ser un líder. Un líder primero tiene que ser él, descubrir quién es en su verdadero ser. Y aquí por eso está en medio y te habla del carácter. Nosotros debemos de encontrar en nuestro interior qué es esa parte que nos hace sacar la garra, que nos hace sentirnos fuertes. Y entonces vamos a desarrollar una elevada integridad y honestidad. No podemos ser ni dar lo que no somos. Entonces, desde esa parte, desde la integridad, podemos apoyar y podemos ayudar y podemos dirigir. ¿De acuerdo? Pero sí se necesita establecer y conocernos bien para poderlo hacer. Así que hoy es el día perfecto para que puedas echarte un clavado e identificar qué son esas cosas que te hacen ser fuerte. ¿Cuál es tu verdadera esencia? ¿Cuál es el carácter que necesitas o que tienes? Liderar el cambio. Se necesita un líder que haga esto. Desarrollar perspectivas estratégicas que las tenemos dentro del sistema. Solamente tenemos que seguir los pasos del sistema. Impulsar, promover y liderar el cambio. Tenemos que conectar al grupo con el mundo exterior. Esto es súper importante. Yo recuerdo mucho cuando yo entré a Kalyani, para mí me daba muchísimo, pues, nervio hablar ante la gente. Y yo me di cuenta que cuando empecé a dar mis primeras presentaciones, esto me conectaba con el mundo exterior. De alguna forma, el yo poder apoyar a mi equipo, pero también yo misma saber cuáles eran mis propias limitantes y mis propias cualidades y la parte que yo iba desarrollando, me permitió conectarme y conectar con el mundo. Pero hasta que me di cuenta que yo tenía que exponer enfrente de la gente. Y eso te ayuda muchísimo, mucho, mucho a sentir y a conectar. También tenemos que tener habilidades interpersonales. ¿Estas cuáles son? Cuando se comunica el líder frecuente y convincentemente, cuando inspiras, cuando motivas, cuando construyes relaciones. Esto es bien importante. La persona siempre va a ser más importante que los números que te generen tu negocio, ¿sí? No es adecuado que tú inscribas a alguien pensando en tus ganancias. Es importante que lo veas como una persona a la que estás invitando a que tenga una gran oportunidad de vida y sobre esa oportunidad de vida siempre vas a ir enfocando sus metas, sus sueños con lo que tú estás haciendo en el equipo. También es bueno que en estas habilidades interpersonales desarrollar a otras personas y colaborar y trabajar en equipo. Esto no se hace solos y ya lo sabemos. Luego están las capacidades personales, que es cuando nos hacemos expertos en la parte técnica y en la parte profesional. Entonces es bien importante que nosotros, conforme vamos avanzando, vamos conociendo más sobre el producto, sobre la empresa, sobre el equipo, y eso nos va volviendo en ser expertos en la técnica. ¿Por qué? Porque vamos conociendo todo lo que es Kalyani para nosotros y vamos conociendo también a cada uno de los integrantes del equipo. También
dentro de las capacidades personales hay que analizar situaciones y ayudar a solucionar problemas. También tenemos que innovar y practicar el autodesarrollo. Y por último, la orientación a los resultados. Promover la obtención de resultados. Es muy importante que la gente sepa hacia dónde va y establecer metas exigentes pero reales, no irnos como muy altos para poder entonces tener bases sólidas, porque si no entonces a la gente se le genera mucha frustración. Y tomar la iniciativa. Esta parte, si nosotros no la empezamos a hacer dando el ejemplo, pues entonces va a ser muy difícil que los demás lo hagan. Tenemos la clave del liderazgo primal y dice, se asienta en las competencias de la inteligencia emocional que poseen los líderes. Esto quiere decir que es el modo en cómo gestionan la relación consigo mismos y con los demás. ¿Vale? Ok. El libro de liderazgo resonante marca estos pasos, estas claves para que tú puedas identificarte como un líder con inteligencia emocional. Y nos dice que tenemos que enfocarnos primero en la base del autoconocimiento. Si no te conoces a ti mismo, pues entonces va a ser muy difícil que puedas llegar a conectarte con los demás, porque entonces ni siquiera sabes a dónde vas ni qué quieres. Y esto se manifiesta en personas que tenemos habilidad, que tienes habilidad para verte de manera realista, para ser consciente de tus limitaciones y además encontrar también tus errores. También es un ser humano, somos seres humanos, somos perfectibles, no perfectos. Todos nos podemos equivocar, podemos aceptar que nos equivocamos y de eso tener un aprendizaje. Y en el autoconocimiento, pues conocer y reconocernos para descubrir nuestras propias emociones, teniendo conciencia y comprensión de nosotros mismos. Y aquí les tengo un ejercicio. Este ejercicio de capacitación tiene que ver con escribir en una libreta, en una hoja que tengan ahí de manera rápida, unos 3 minutitos, poner una lista de defectos y virtudes. Esto es una parte importante. Así que les voy a dejar 3 minutitos. Vayan por una hoja, vayan por una libreta y podemos comenzar en reconocernos o conocernos. No sé cuál sea el caso, pero a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta trabajo identificar. Unos 3 minutitos. Ponemos una lista, igual hasta la podemos poner a la mitad, la línea, y por un lado ponemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Yo a los defectos les voy a decir un secreto. En la parte de mi cerebro, a los defectos yo les llamo como habilidades por desarrollar, ¿sale? Porque son también habilidades que no les hemos encontrado el punto de equilibrio. Así que 3 minutitos. Que quisiéramos cambiar, que detectamos como que ahí hay algo por trabajar. Desde la parte de transformación humana, nos hablan que los defectos tienen que ver más con un juicio hacia nuestra persona. Y luego a veces en nuestra cultura occidental somos muchos de eso, ¿no? De tener juicios hacia nosotros mismos. Eso es como muy pesado para nosotros. Por eso se quita la parte de defecto y le ponemos habilidades no desarrolladas, porque esto te da la oportunidad del crecimiento. Y entonces el cerebro lo registra de manera diferente. Bueno, entonces déjenme
seguir, aquí le voy a... Va, ok. Ok. ¿Qué otra característica debemos de tener para ser personas con inteligencia emocional en nuestro liderazgo? Autocontrol. Esta es una capacidad que debemos desarrollar para controlar el estrés, para ser personas sinceras, íntegras, para tener la parte también de poder manejar la ansiedad ante situaciones límite y también ser flexibles a los cambios y a las nuevas ideas. Algo que es importante es que nosotros solemos controlar las cosas. Y aquí hay una gran diferencia. Una cosa es tener control y otra cosa tener enfoque. Ajá, el tener control es que todo quiero que se haga en la forma, en el tiempo y en el modo que yo deseo. Y la vida no funciona así, tal cual no. Más bien hay que fluir, hay que hacer y la vida entonces nos va a regresar con lo que nos tiene preparado si estamos trabajando para ello. Entonces, el autocontrol tiene que ver muchísimo con el manejo del fluir en las situaciones. Y aquí quiero compartirles algo. Una cosa es el control de emociones y otra cosa es el manejo de emociones. El control de las emociones es cuando nosotros, viene una emoción, la emoción es natural y entonces la identificamos y no hacemos caso y la dejamos a un lado y no la tragamos, ¿sale? Ese podría ser como una forma de control. Y el manejo es que llega la emoción natural, porque las emociones no las podemos controlar, simplemente llegan. Llega una emoción, la identifico y entonces me doy cuenta que sí lo estoy viviendo, la identifico y puedo trabajar con ella. Porque si hacemos a un lado la parte de la emoción tratando de controlar, entonces no hay buen manejo de emoción. ¿Estoy siendo clara? ¿Sí? Tiene que ver más con el fluir en la emocionalidad que todos tenemos. Las emociones no son ni buenas ni malas, porque luego tenemos eso, ¿no? Si te enojas, desde chiquitos nos decían, si estás triste, o sea, como que catalogaban la emoción como positiva o negativa. Y las emociones no tienen etiqueta, ni son positivas ni son negativas, simplemente son naturales, así llegan y así florecen. Y vienen desde la parte más primitiva, no las podemos controlar. Entonces es más bien el manejo de las emociones lo que nos va a ayudar a identificar y entonces sí vamos a saber qué hacer. ¿Estás? Bueno, a ver, es que vamos fluyendo. Ok. Aquí viene otra parte de la diapositiva y dice, ¿podrías ser un testigo por un instante de ti mismo y ubicarte como tu propio observador un día de tu vida? ¿Qué es lo que ves? ¿En qué escenario te sientes más cómodo? ¿Cómo fluyes más? Y entonces es aquí donde empezamos a identificar hacia dónde y quiénes somos, con pequeños momentos y pequeños instantes. ¿Qué tanto andamos corriendo luego a veces, no? Y entonces no nos damos cuenta de esas pequeñas cosas que nos pasan y de las cuales podemos tomar como una enseñanza. Entonces, con los pequeños detalles, luego a veces nos vamos a cosas muy extremas. Ahí ya tiene que ver con el manejo de las emociones y el toma de decisiones. Bien, pongo los cuadritos para verlos, como para sentir que estoy hablando con ustedes, ¿eh? Y luego me regreso a ver la diapositiva para ver. Ok, seguimos. Ahí va. Para interactuar con ustedes, amigos. Luego, ¿qué otra parte? Personas con inteligencia emocional tiene que ver con la motivación. Personas que muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas por encima de la simple recompensa económica. Muestran iniciativa, optimismo y compromiso. La motivación es la capacidad de motivarse uno mismo, ordenando y dirigiendo las emociones hacia un objetivo esencial. Algo que a mí se me quedó muy grabado cuando fui a la primera academia de Jade, fue algo que dijo un diamante que me encantó, que se llama David Nieves, que lo tengo identificado, y me dice, ella no está hoy día aquí en Cayani, México, pero algo que yo recuerdo mucho que dijo,
es muy importante que el desarrollo humano lo haga cada persona. La persona tiene que automotivarse. No podemos nosotros ser líderes que andemos atrás de la gente motivándolos. No podemos. O sea, el que estés agarrado a un grupo de personas que no quieren, que estén aferrados al no querer, lo que sea, o tener una actitud pesimista o victimismo, lo que sea, dice, suéltenlos. O sea, finalmente la gente tiene que tener un proceso personal. Y en Kalyani necesitamos personas que se automotiven, que sean personas con características en donde ya nosotros tengamos perfiles definidos de personas que jalen la carreta con nosotros, no que nosotros jalemos a ellos y a la carreta, ¿no? Pues no, es más difícil. Entonces es importante identificar cuáles son líderes, cuáles son personas que pueden trabajar con nosotros con mucho más facilidad y en qué frecuencia vibramos con ellos, desde nuestra expectativa. Ok, ahí voy. Ok. Otra parte importante, generar empatía. La empatía tiene que ver con la capacidad de escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones, anticipándose a las necesidades de los demás. Es la capacidad de reconocer y comprender las emociones. Y evidentemente, aquí hay algo. La empatía, bueno, esta es como una sugerencia. La empatía es como un espejo. Así me parece, es como un ejemplo, trato de hacerlo como una analogía. Es un espejo en el cual el otro me puede ayudar a que yo vea lo que necesita, pero yo no puedo solucionarle lo que necesita. Yo puedo sugerirle lo que puedo ver, pero la persona tiene la capacidad de encontrar su propio camino y sus propios recursos desde su vida, desde lo que está viviendo. Y yo puedo ser empático sin juzgar. Conociendo y reconociendo su situación, eso es ser empático. ¿Estoy explicándome? Entonces una cosa es dar un consejo y otra cosa es dar una orientación. Un consejo es desde mi vida. Oye, pues yo le haría así porque a mí me fue muy bien así asado. Pero si al otro tu consejo no les funcionó, no les sirve, te va a decir, ah, no, tú tuviste la culpa, te equivocaste, no me funcionó. Pero si entonces yo lo que hago es, desde lo que tú tienes, ¿cómo lo resolverías? ¿Qué harías? ¿Te funcionaría? Y le ayudas a buscar entonces esas soluciones. Y entonces ahí generas una empatía mucho más cercana. Y fíjense que esto nos va a suceder mucho cuando nosotros platicamos con alguien sobre la oportunidad. Poder ver lo que el otro necesita, no lo que yo necesito. Y entonces es ahí donde vamos a crear el vínculo. Es la sugerencia. Ajá, esto genera una empatía muy cercana. Se llama empatía directa. Bien. Y la otra, que una persona con inteligencia emocional va a generar habilidades sociales. Seríamos excelentes negociadores porque tenemos la gran capacidad para liderar equipos, para dirigir cambios y capaces de crear sinergias grupales nutricias. Y es la capacidad de que los demás sientan que pueden mejorar en su desarrollo interpersonal. Por eso, nuestra estabilidad emocional depende en parte de las relaciones que establezcamos con los demás. Y el liderazgo disonante, fíjense la diferencia, son personas que transmiten sus propias emociones, no saben escuchar ni respetar a los demás, fomentan la desconexión del grupo o hablan mal, ¿no? De las personas, de los integrantes del grupo. Suelen desertar registros negativos, esto hablamos de las vibraciones. Nadie quiere trabajar con ellos o incluso hasta les puedes hasta sacar la vuelta. Líderes desorientados que no se dan cuenta del estado emocional del equipo y tratan de dar un mensaje optimista que no resuena absolutamente a nadie. Espérenme que aquí un chat. Ok, es Rebe, que dice que nos está escuchando. Saludos, mi Rebe, saludos. Ok, ahí voy. Ahí voy. ¿Qué? Ay, no cambia.
Ok. Y entonces, esto es lo que les quiero el día de hoy regalar con la parte de la síntesis del libro. Muchas veces hemos escuchado que en Kalyani somos gestores emocionales, que esto es un negocio de emociones. Entonces, lo que yo vi aquí es un cuadrante importantísimo de las emociones. Se divide en 4 partes. De un lado tenemos a las personas y del otro lado tenemos los resultados. En la parte de arriba tenemos la parte del futuro y en la parte de abajo tenemos el presente. Y entonces, ¿cómo es que se genera este círculo maravilloso de transformación? Es un modelo de liderazgo transformador, en donde las personas, en el primer cuadrante, vamos a estar muy orientadas en potencializar todas esas cualidades y habilidades que veamos en la gente de nuestro equipo y les vamos a ayudar a desarrollarlas, siempre con esa parte importante de identificar cuál es el ser que es individual, con un sistema que tenemos. Y por el otro lado, tenemos los resultados. Tenemos que siempre estar muy claros en motivar en los resultados y ver la forma en cómo lo vamos a hacer y que sea proactivo. Esto quiere decir que busquemos siempre los cómo sí, buscar la forma en cómo ayudar, ser positivos y después llevarlo a la acción. De nada sirve en la vida tener muchos sueños, pero no llevarlos a la acción. Y entonces, estamos hablando siempre estar en el punto central como un gestor emocional y vivir en el presente, pero con el enfoque a lo que vamos a visualizar en nuestros sueños presentes. Yo digo que aquí en Kalyani tenemos la posibilidad de nosotros tener nuestros sueños, de hacerlo con enfoque, pero siempre pensando en que mi presente puede ser un futuro inmediato. Por eso hacemos el sueñógrafo, por eso lo vemos tan inmediato. Los sueños tienen que tener corto y mediano, no largo plazo, porque si nos vamos hasta el largo plazo, pues entonces ya se volvió a lo mejor en otro objetivo que ya ni siquiera nos acordamos cuál era, ¿no? Entonces la mente siempre va a estar reaccionando y funcionando con lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. ¿Y qué creen? Todo tiene fecha de caducidad. Nuestros pensamientos tienen fecha de caducidad. Entonces, es importante enfocarnos y hacerlos. Pues, amigos, esta fue la capacitación del día de hoy. Deseo les sirva mucho, deseo que sea pues una pinceladita de lo que es el libro. Yo les sugiero que lo lean, que lo tengan de cabecera, porque traté de desmenuzar lo más importante, pero no hay como leerlo y sacar nuestros propios apuntes. Mis libros, es una mala sugerencia, lo siento, pero los tengo rayados. Los tengo rayados, porque yo lo que hago es anoto sobre los libros o subrayo las cosas importantes, ¿sí? Y luego, ¿qué creen? Los pongo subrayados por colores. Y entonces digo, esta idea es como la más importante y aquí es donde voy a ponerle, y le pongo hasta una nubecita y le pongo alguna anécdota, alguna cosa importante que tengo que trabajar. Y entonces hoy se escucha mucho la posibilidad, se escucha mucho, fíjense lo que voy a decir, el audiolibro, se escucha mucho. Sí, sí se escucha mucho, sin embargo es diferente cuando lees un libro. Cuando lo lees, la parte cognitiva funciona diferente y el cerebro también reacciona diferente y vas creando imágenes en el cerebro cuando lees. Entonces, eso hace fijaciones, anclajes emocionales, y los anclajes son los que nos sirven para en un futuro poder tener el enfoque. Entonces, bueno, este es el mal consejo, yo no sé si es bueno o malo, pero el libro es maravilloso, el libro es maravilloso. Bueno, pues me dio muchísimo gusto verlos, deseo pronto estemos ya todos ahí en vivo, disfrutándonos en este hermoso grupo, y les mando un abrazo virtual y muchas bendiciones y el mejor arranque de mes. Les voy a abrir, si quieren